El ataque a Pearl Harbor, un momento que cambió el mundo. Así describió el presidente Franklin D. Roosevelt el día en que el mundo cambiaría para siempre. Nos encontramos en Pearl Harbor, la base naval estadounidense en Hawái. Sin previo aviso, una poderosa flota japonesa lanza un ataque devastador que sacude a toda una nación y marca el inicio de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los eventos más impactantes y significativos del siglo XX, el ataque a Pearl Harbor. Para entender cómo llegamos a este momento crítico, primero debemos retroceder unos años y explorar las crecientes tensiones entre Japón y Estados Unidos en el Pacífico. Desde inicios del siglo XX, Japón había estado expandiendo su poderío militar y sus territorios en Asia. Con el lema de Asia para los asiáticos, el imperio japonés buscaba liberarse de la influencia occidental y establecer una esfera de coprosperidad en Asia Oriental. Pero este sueño de expansión también implicaba dominar países ricos en recursos, como China, Indonesia y la región del sudeste asiático, que contaban con reservas cruciales de petróleo, caucho y minerales. La invasión de Manchuria en 1931 y el posterior conflicto con China en 1937 marcaron los primeros pasos de Japón en esta agresiva campaña. La brutalidad de su ejército en la invasión de China, incluyendo atrocidades como la masacre de Nankín, generaron una ola de condena internacional. Estados Unidos, que hasta ese momento había mantenido una postura relativamente neutral, comenzó a ver el expansionismo japonés como una amenaza directa a sus intereses en Asia y, en especial, a sus aliados comerciales en la región. Para intentar frenar las ambiciones japonesas, Washington implementó una serie de sanciones económicas. A medida que Japón tomaba más territorios, Estados Unidos intensificó estas medidas, limitando la exportación de acero, chatarra y, finalmente, el petróleo hacia Japón. Este embargo petrolero fue devastador para Japón, ya que su economía y su maquinaria de guerra dependían en gran medida de los suministros estadounidenses. Sin acceso a estas materias primas, el imperio se enfrentaba a una crisis inminente. En Tokio, los líderes militares y políticos sabían que enfrentarse a Estados Unidos sería una jugada arriesgada, pero cada vez más inevitable. Sin embargo, renunciar a sus conquistas en Asia era impensable. Japón veía una expansión hacia el sudeste asiático, especialmente hacia las Indias Orientales neerlandesas, la solución a sus problemas de suministro, ya que allí encontrarían las reservas de petróleo que tanto necesitaban. Al mismo tiempo, había un reconocimiento claro de que la presencia de la flota estadounidense en Pearl Harbor era una barrera significativa para este plan de expansión. La alternativa que se consideró fue un ataque preventivo contra la base naval de Pearl Harbor, diseñado para neutralizar temporalmente la poderosa flota del Pacífico de Estados Unidos y permitir a Japón avanzar en Asia sin una intervención inmediata. Este plan audaz, liderado por el almirante Isoroku Yamamoto, no era menos que una apuesta desesperada. Japón sabía que no podía sostener una guerra larga contra Estados Unidos, pero esperaba que un golpe rápido y demoledor lograra forzar a Washington a negociar y aceptar su dominio en Asia. Fue una decisión arriesgada, cargada de ambición y presión, que llevaría a uno de los enfrentamientos más trágicos e impactantes de la historia moderna. Con el plan en marcha, el almirante Isoroku Yamamoto, considerado uno de los estrategas más brillantes de Japón, asumió el mando de una de las operaciones militares más audaces y arriesgadas de la Segunda Guerra Mundial. Yamamoto había estudiado en Estados Unidos, conocía de primera mano la capacidad industrial y militar estadounidense, y era consciente de que una guerra prolongada con ellos sería insostenible para Japón. Sin embargo, creía que un ataque preventivo, rápido y devastador sobre la flota del Pacífico en Pearl Harbor podría dar a Japón la ventaja que necesitaba para consolidar su dominio en Asia antes de que Estados Unidos lograra recuperarse. La flota de ataque japonesa, conocida como la Flota Combinada, fue cuidadosamente seleccionada y preparada. Incluía 6 portaaviones Akaji, Kaga, Soryu, Iryu, Shokaku y Fuikaku que transportaban a más de 400 aviones, entre ellos cazas, bombarderos en picado y bombarderos torpederos diseñados para causar el máximo daño posible en un ataque sorpresa. Además, la flota incluía submarinos enanos y destructores, cuyo objetivo era neutralizar cualquier intento de contraataque y asegurar que la operación fuera lo más efectiva posible. La preparación fue meticulosa y exhaustiva. Durante semanas, los pilotos japoneses entrenaron en técnicas de bombardeo y ataque a nivel bajo, simulando las condiciones específicas de Pearl Harbor.
Se tomaron en cuenta detalles como la profundidad del puerto y las posiciones de los barcos estadounidenses. Los bombarderos torpederos en particular, tuvieron que perfeccionar su habilidad para lanzar torpedos en aguas poco profundas, lo cual era una técnica inusual pero crucial para esta operación. Finalmente, a mediados de noviembre de 1941, la flota japonesa partió desde la bahía de Itokapu, en las remotas Islas Kuriles, bajo el más absoluto secreto. Esta ruta, cuidadosamente elegida, los mantendría fuera del alcance de cualquier patrullaje o radar estadounidense. La flota viajó en completo silencio de radio para evitar cualquier posibilidad de detección. Era una misión de todo o nada, y Yamamoto sabía que el éxito de la operación dependía en gran medida de la sorpresa. En la madrugada del 7 de diciembre de 1941, mientras los habitantes de Oahu aún dormían y la base de Pearl Harbor permanecía en calma, los pilotos japoneses abordaron sus aviones, preparados para hacer historia. Cada hombre tenía instrucciones claras. Sus primeros objetivos serían los aviones estadounidenses en tierra y los acorazados atracados en el puerto, los cuales debían ser destruidos antes de que pudieran reaccionar. Los comandantes japoneses sabían que cualquier resistencia aérea o naval debía ser aplastada en cuestión de minutos para asegurar el éxito del ataque. A las 6 de la mañana, los primeros aviones despegaron desde los portaaviones y se dirigieron hacia Pearl Harbor. La primera oleada estaba compuesta por cazas Zero, bombarderos en picado y bombarderos torpederos, diseñados para neutralizar rápidamente la defensa aérea y causar el mayor daño posible a la flota estadounidense. A las 7:55 de la mañana, las primeras bombas comenzaron a caer, y en cuestión de minutos, el mundo fue testigo de uno de los ataques más impactantes y calculados de la historia. A las 7:55 de la mañana, el silencio y la tranquilidad de la base naval de Pearl Harbor se rompen abruptamente con el sonido ensordecedor de explosiones y el rugido de cientos de aviones enemigos volando en formación cerrada. Los pilotos japoneses, entrenados y decididos, lanzan la primera oleada de ataque con una precisión letal. Los aeródromos de Icam, Wheeler y Ford Island se convierten en los primeros objetivos, donde decenas de bombarderos en picado arremeten contra los aviones estacionados, destruyéndolos en tierra antes de que los pilotos estadounidenses tengan oportunidad de despegar. En cuestión de minutos, gran parte de la aviación estadounidense en Hawái queda neutralizada. Simultáneamente, torpederos japoneses se lanzan en picado hacia los acorazados atracados en el puerto. Los primeros torpedos golpean al USS Oklahoma y al USS West Virginia, causando daños severos y haciendo que ambas embarcaciones comiencen a hundirse rápidamente. La sorpresa es absoluta. Los marineros y oficiales estadounidenses, aún en estado de shock, intentan organizar una respuesta, pero el ataque ha sido tan repentino y coordinado que no logran montar una defensa efectiva. Algunos intentan llegar a las armas antiaéreas y disparar contra los aviones enemigos, pero para muchos ya es demasiado tarde. A las 8:40 de la mañana, mientras el humo y el caos se expanden por toda la base, llega la segunda oleada de aviones japoneses. Esta vez los bombarderos se centran en destruir las instalaciones de combustible, los astilleros y las defensas antiaéreas que aún quedan en pie. La base de Pearl Harbor se encuentra envuelta en llamas, las columnas de humo negro ascienden al cielo, visibles desde kilómetros de distancia. El caos es total. Las explosiones se suceden una tras otra, y los marineros y soldados intentan desesperadamente rescatar a sus compañeros atrapados en los barcos en llamas. Los daños son devastadores. En cuestión de horas, Japón logra hundir 4 acorazados estadounidenses y dañar gravemente otros 4. Uno de los momentos más trágicos y simbólicos ocurre a bordo del USS Arizona. Un proyectil lanzado desde un bombardero japonés penetra la cubierta de este acorazado y detona en su Santa Bárbara, el depósito donde se almacenaba la munición. La explosión es masiva, partiendo al Arizona en dos y envolviéndolo en una bola de fuego que rápidamente consume a más de 1000 hombres atrapados a bordo. La escena es sobrecogedora. Los restos del Arizona continúan ardiendo incluso después de finalizado el ataque, convirtiéndose en un símbolo de la tragedia y la pérdida. En total, el ataque a Pearl Harbor deja un saldo de más de 2.400 estadounidenses muertos y alrededor de 1000 heridos. Las pérdidas materiales son igualmente colosales. Además de los acorazados hundidos y dañados, varios cruceros y destructores también sufren impactos severos, y alrededor de 200 aviones estadounidenses quedan destruidos o gravemente dañados en los aeródromos.
En contraste, las bajas japonesas son mínimas, aproximadamente 29 aviones y unos 55 pilotos y tripulantes, una cifra que para Japón representaba un costo pequeño en comparación con los daños infligidos. La magnitud de la destrucción y la absoluta sorpresa del ataque marcan a todos los presentes y a la nación entera. El ataque a Pearl Harbor no solo golpea la infraestructura militar estadounidense, sino que impacta profundamente en el espíritu de la nación, desencadenando una reacción de unidad y determinación sin precedentes. El ataque a Pearl Harbor sacude profundamente a Estados Unidos. Al día siguiente, el presidente Roosevelt se presenta ante el Congreso y declara oficialmente la guerra a Japón. Las imágenes de Pearl Harbor, los barcos en llamas y las vidas perdidas, despiertan un profundo sentido de unidad y determinación en todo el país. Ya no es posible mantenerse al margen, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Y eso no es todo. Las alianzas en el conflicto mundial llevan a Alemania e Italia a declarar la guerra a Estados Unidos poco después. En cuestión de días, el conflicto en Europa y el Pacífico se convierte en una guerra verdaderamente global. Pero, ¿qué ganó realmente Japón con el ataque? Aunque su objetivo inicial se cumplió, Japón falló en destruir los portaaviones estadounidenses, que curiosamente no estaban en la base el día del ataque. Este detalle sería fundamental en las futuras batallas en el Pacífico, donde los portaaviones demostrarían ser una herramienta decisiva para revertir la situación a favor de Estados Unidos. Pearl Harbor marcó el inicio de una serie de enfrentamientos en el Pacífico, y también enseñó lecciones estratégicas que siguen siendo relevantes hasta hoy. La guerra moderna ya no se limitaría a batallas entre ejércitos en el campo de batalla, sino que dependería de ataques a distancia, de la inteligencia y de la preparación para lo inesperado. Pearl Harbor se ha convertido en un símbolo de sacrificio y valentía, y cada 7 de diciembre, en Estados Unidos y en el mundo, se recuerda a las víctimas de ese fatídico día. En el lugar exacto donde descansa el USS Arizona, el memorial erigido es visitado por miles de personas, que rinden homenaje a aquellos que dieron su vida en el amanecer de la guerra. El ataque a Pearl Harbor fue un golpe devastador, pero también marcó el despertar de una potencia que cambiaría el curso de la historia mundial. Una vez que Estados Unidos entró en la guerra, la lucha contra las potencias del eje tomaría un nuevo rumbo, y el fin del conflicto estaba cada vez más cerca. Dale like y suscríbete para más contenido, déjame en los comentarios qué opinas de lo que pasó en Pearl Harbor.